Hola, vamos a hablar sobre resistividad eléctrica, corriente eléctrica, campos eléctricos, etcétera. Concentrémonos en este ejercicio. Un conductor eléctrico diseñado para transportar corrientes eléctricas grandes tiene una sección transversal circular de esto, o sea, de 2.5 milímetros de diámetro y 14 metros de longitud. La resistencia entre sus extremos es de 0.104 ohmios. ¿Cuál es la resistividad del material? Me pregunta el apartado A. Resolvamos ese rápidamente. Aquí tengo una serie de fórmulas que tal vez vamos a necesitar en digamos, en esta parte. Entonces, como nos está hablando de un conductor eléctrico de sección transversal circular, entonces fijémonos que además nos está preguntando sobre la resistividad. Aquí aparece la resistencia medida en ohmios, aparece también la resistividad, que ahorita vamos a ver qué unidades tiene, y aparece la longitud del material y A, que sería el área de la sección transversal. Como en este caso tenemos una cosa que tiene forma circular, el área de la sección transversal va a ser pi por r al cuadrado, es decir, el área de un círculo. Pero como nos están dando diámetro, pues es conveniente poner aquí el diámetro dividido entre 2, es decir, expresar el área en términos del diámetro. Con ayuda de esta ecuación podemos despejar ρ, es decir, la resistividad. Y la resistividad se puede ver como área sobre longitud, multiplicado por la resistencia, la cual nos la dan. Entonces, ustedes se encargarán de hacer el cálculo numérico, pero pues para que no se confundan, ¿cuánto sería D? Está en milímetros, 2.5 milímetros, es decir, 0,002,5, si quieren medirlo en metros. Y todo esto dividido entre 2. Pues si quieren medirlo en metros, ¿no? O sea, no. Y acá pues claro, conviene medirlo en metros porque L también está medido en metros. Y esto al cuadrado. ¿Qué es R? Pues nos la está dando aquí, es 0.104 ohmios. Y aquí tenemos la longitud. La longitud es de 14 metros. Y hacen ese cálculo, no tengo la calculadora a mano, ustedes se encargarán de hacerlo. Ahora, una cosa, ¿por qué es importante calcular la resistividad y no la resistencia? Que parece pues tal vez fácil de medir con un multímetro. Resulta que hay muchos materiales que tienen propiedades intrínsecas, es decir, que dependen del propio material, y hay otras propiedades que pueden depender de la geometría del material. Por ejemplo, fíjense que la geometría del material que estamos considerando está implícita en L y en A. Es decir, que R, la resistencia, es una cantidad que depende de la geometría. En particular, por ejemplo, si L es grande o A es grande, pues va a depender entonces de la escala, es decir, del tamaño de la muestra que yo esté considerando. Por lo tanto, R es una cantidad extensiva. Eso significa que como R es una cantidad extensiva depende del tamaño del material y pues también de su geometría. Y ρ, que es la resistividad, es intensiva. Es decir, no depende del tamaño del sistema. No depende tampoco de su geometría. Es una propiedad intrínseca. Entonces es a veces conveniente medir mejor resistividad. Listo. ¿Qué nos dice el B? Si la magnitud del campo eléctrico en el conductor es de esto, de 1.28 voltios sobre metro, ¿cuál será la corriente total? Podemos usar esta ecuación o una versión modificada, la cual ustedes van a conocer como ley de Ohm. Entonces, voltaje es igual a I por R. ¿Listo? Entonces, por ejemplo,
Em, claro, lo malo es que aquí nos está hablando de magnitud de campo eléctrico. Hmm. También aquí tenemos a J. Entonces no tenemos una versión tan simplificada como voltaje es igual a I por R. Porque aquí nos estaba hablando de la cantidad de voltios que hay sobre metro. Pero de hecho igual podemos hacer una transformación sencilla. Pero digámoslo, vamos a evitar hacer eso. Ah, a ver. A ver, vamos a ver otra cosa. Entonces B es igual a I por R. Ujú. Si divido entre L, ¿qué era el voltaje, por ejemplo, en placas paralelas? Supongamos que tengo placas paralelas. El voltaje era igual a E por L, ¿cierto? O sea, B sobre L, esto va a ser campo eléctrico. Y como dividí entre L, todo esto lo puedo dividir entre L. Si divido todo esto entre L, por acá voy a tener una cantidad la cual va a ser sí, I, ¿cierto? R sobre L es ρ sobre A, lo cual va a ser igual a I sobre A por ρ. Es decir, que aquí pude ver que E es igual a ρ por I sobre A. E I sobre A es J, el J que tenemos acá. Entonces, fijémonos que cómo fuimos de la ley de Ohm a esta otra cosa que también se puede ver como la ley de Ohm, pero básicamente la relación que tiene el campo eléctrico con la corriente eléctrica, bueno, o con la densidad de corriente. Dos formas de verlo. Listo. Ustedes eligen cuál es más sencilla de calcular, pero pues yo les recomiendo que ya que derivamos esta, usemos esta. Entonces, conozco el campo eléctrico, pero lo que no conozco es I. Entonces, podemos usar I. ¿Cómo lo podemos encontrar? Podemos ir de pasar el área a multiplicar a el campo eléctrico y ρ a dividir al campo eléctrico. Y nos está dando que el campo eléctrico es 1,28 volts sobre metro. El área pues va a ser otra vez pi por d sobre 2 al cuadrado y ρ pues lo que hayan calculado en el apartado anterior. Entonces, otra forma de calcularlo. Yo no calculo esas cantidades, esto va a ser trabajo de ustedes. Y me dice ahora que si el material tiene 8.5 por 10 a la 28 electrones libres por metro cúbico, calcule la rapidez de arrastre media en condiciones descritas en el inciso B. Ahora, resulta que ustedes vieron que un electrón, por ejemplo, esto es un pedazo de material, y por aquí hay un campo eléctrico. Y el electrón no va a circular libremente, él va a estrellarse, va a seguir una trayectoria bastante caótica, pero que en promedio sufre un desplazamiento en esta dirección. Si el campo eléctrico está apuntando hacia allá, en este caso sería una carga, eh, sería una carga eléctrica negativa, ¿cierto? Porque pues se ve atraída hacia el campo, perdón, no, sería una carga eléctrica positiva, porque pues se ve más bien expulsada de algo que es más positivo, o sea, está por acá. Pero esto genera al final un voltaje. La cuestión es que, digamos, esos choques aleatorios a través de el material van a hacer que el electrón no fluya tan libremente. ¿Listo? Y por lo tanto, más bien no podamos modelar el electrón como si estuviese viajando a través del material con una velocidad altísima, sino que la verdad es una velocidad muy bajita. Es la velocidad de arrastre a la que vamos a conocer, digamos, a la que vamos a asignarle a esa carga. Claro, los electrones irían en el sentido contrario, pero pues en este caso estamos hablando de una carga positiva para ilustrarlo mejor. Entonces,
Recuerden, la velocidad a la que se mueve en promedio un electrón en una dirección sería la velocidad de deriva o de arrastre. Entonces, listo. ¿De dónde podemos obtener esa velocidad de deriva? Podemos obtenerla de esta ecuación y más que todo, como me está pidiendo rapidez, sería la magnitud de la velocidad de deriva. Entonces, fijémonos en que cuando calculamos la magnitud de esto, ¿qué sucede? Este J, la norma de J es igual a la cantidad de corriente que circula sobre cierta área. ¿Listo? Y por lo tanto de aquí podemos despejar la velocidad de deriva, pero como queremos averiguar su rapidez, vamos a despejar la norma. Entonces esto sería igual a I sobre N por Q sobre A. Y usamos todo lo que habíamos visto antes. ¿Qué es N en este caso? Dice que hay 8.5 por 10 a la 28 electrones libres. Entonces N es esa cantidad, ¿listo? N es igual a 8,5 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. ¿Listo? ¿Qué es Q? Sería la carga del electrón. Tienen que averiguar la carga del electrón. Yo no me acuerdo. Y A, que es esta sección transversal. Este ejercicio tiene que ver con el modelo atómico de Bohr. Entonces, en el modelo atómico de Bohr para el hidrógeno, el electrón efectúa 6 por 10 a la 15 revoluciones por segundo alrededor del núcleo. ¿Cuál es la corriente media en un punto de la órbita del electrón? Entonces, I es igual a cómo varía la carga en un cierto intervalo de tiempo pequeño. Si tenemos el electrón, entonces vamos a pensar en cómo sería esto. Entonces lo que podemos hacer es, bueno, aquí dibujé el modelo, es preguntarnos cuántas veces el electrón puede pasar en un punto, ¿sí? Dependiendo de cuántas veces ese electrón, por ejemplo, dé la vuelta y pase por este punto, pues digamos esa sería la cantidad de carga que pasaría. Y además vamos a preguntar cuántas veces pasa en un segundo. Entonces las veces que pasaría en un segundo pues sería la cantidad de vueltas. O sea, 6 por 10 a la 15 veces pasaría por aquí. Eso lo tendría que multiplicar yo por la carga del electrón. Y eso lo divido entre un segundo. Entonces, cuando lo divido entre un segundo, pues también puedo ver esto de manera alternativa. Esto sería un segundo sobre 6 por 10 a la 15 vueltas. Es decir, esto se puede ver como E sobre el periodo del electrón. Es otra forma de verlo, pero digamos que a veces aparece así en los libros. Solamente tienen que averiguar la carga del electrón y dividirlo entre 1 dividido entre esto o al revés. Bien, hagamos este problema sobre la capacidad de un acumulador. La capacidad de un acumulador, o sea, una batería, básicamente, como se utilizan en los sistemas eléctricos automotrices, se especifica en amperes hora, es decir, A por H. Un acumulador de 50 amperios hora puede suministrar una corriente de 50 amperios durante una hora, o bien 25 amperios durante 2 horas y así sucesivamente. A. ¿Cuál es la energía total que puede suministrar un acumulador de 12 voltios y 60 amperios hora, si su resistencia interna es insignificante? Entonces, lo que sucede con un aparato de estos es que, por ejemplo, ustedes lo pueden pensar como si fuese un capacitor.
Pero de hecho un capacitor también se puede ver como si fuese una batería. ¿Listo? En este caso, claro, las cosas son un tanto diferentes. Un capacitor se podría ver como una batería en el sentido de que, pues, entre ambos hay un voltaje, ¿cierto? Entre ambas placas hay un voltaje. En las baterías también hay un voltaje entre ambas terminales, pero pues se deben a cosas diferentes. En este caso, a acumulación de carga en una de las placas, y en este caso de la batería, sí, también a acumulación de carga, pero debido a reacciones químicas. Entonces, se parecen, pero digamos la configuración es diferente. Además, el capacitor tiene una capacidad de descargarse altísima y por lo tanto de entregar corrientes muy muy altas. Una batería no. Entonces, pues digamos, quería hablar sobre eso porque ahorita me están pidiendo cuál es la energía total que puede suministrar un acumulador de 12 voltios y 60 amperios. 60 amperios hora. O sea, tenemos que calcular como tal, podemos calcular con esto la potencia. ¿Por qué? Porque fíjense que la potencia es básicamente energía sobre unidad de tiempo. La cantidad de energía que se puede entregar en un cierto intervalo de tiempo. Entonces, si yo quisiera calcular la energía total almacenada, pues simplemente tengo que multiplicar por el intervalo de tiempo. Y yo sé que digamos que esta batería me puede entregar 60 amperios en una hora. Entonces, en primer lugar, la corriente sería igual a 60 amperios. ¿Listo? Solo que estos 60 amperios se entregan en una hora. Ok. ¿Qué otra cosa puedo hacer? La potencia sería en este caso 12 voltios por 60 amperios. ¿Listo? Y la energía almacenada simplemente sería la potencia por el tiempo en el cual quiero medir esa potencia. Entonces, la unidad de interés aquí es una hora. Entonces, esto sería 12 por 60 voltios amperios por 3600 segundos. ¿Listo? Porque pues estos son básicamente aquí lo que estoy poniendo es una hora, sí, pero como 3600. Listo, voltios por amperios, esto es watts. Hay otras unidades en donde dejan los voltioamperios. Estas unidades se usan para medir corrientes de tipo reactivo. Listo, son otro tipo de potencia, pero que tiene que ver con corrientes alternas. Entonces esto es watts y esto pues por segundo y estos son 3600. Y bueno, ustedes hacen el cálculo ahí. Y esa es la energía total almacenada. Esto pues obviamente watts por segundo es... Voy a poner aquí el signo de multiplicación. Esto es joules. Ahora me pregunta qué volumen de gasolina en litros tiene un calor total de combustión que es igual que sea igual, bueno sí, que es igual a la energía obtenida en el inciso A. Listo, entonces me dice ahora que consulte la sección 16.7 17.6 y la densidad de la gasolina es de tanto. Ok, entonces me extraje esta información, la densidad de la gasolina y algo que sería el calor latente. Este calor latente la verdad sería un calor de combustión, es decir, sería el calor que debo usar para que haga explosión la gasolina y por lo tanto pase de un estado líquido a un estado gaseoso entre comillas
¿Por qué entre comillas? Porque no vuelve a ser gasolina. ¿Listo? O sea, por eso es un calor latente, pero de combustión. Es decir, que es calor que se está usando para transitar no a otro estado de la gasolina, sino a más elementos. Para averiguar la masa, primero fijémonos que tenemos información de densidad, pero con el calor latente podemos averiguar la masa. Una vez teniendo la masa, puedo averiguar el volumen. Entonces, la masa de gasolina sería igual a ver, en primer lugar, si tengo la masa y lo multiplico por LC, tendría la energía. Por lo tanto, que sería la misma energía que obtengo cuando multiplico estos numeritos. Ahora, la masa sería igual a U sobre LC. Y eso lo calculan ustedes. Ahora resulta que también necesito averiguar el volumen. Entonces el volumen, recuerden, recordemos una cosa. La densidad es igual a masa sobre volumen. Obviamente la masa que voy a tomar es la masa que acabo de averiguar en el ítem anterior. Entonces de aquí puedo despejar el volumen. El volumen sería mg sobre densidad. Y con esto, ¿cuál densidad? Pues esta densidad. ¿Cuál masa? Pues la masa que acaban de encontrar en el anterior numeral. Ahora me pregunta si un generador con potencia de salida eléctrica de 0.45 kW se conecta al acumulador, ¿cuánto tiempo se requerirá para que el acumulador se cargue por completo? Claro, yo necesito transferirle esta cantidad de energía. ¿Listo? Esto porque esta es la cantidad de energía que almacena el acumulador. Pero ahora lo que pasa es que debo lograr esa misma cantidad de energía con la potencia de este cargador. ¿Listo? Y por lo tanto, pues eso tengo que multiplicarlo por el tiempo de carga. Eso implica que el tiempo de carga sería igual a U sobre PC. ¿Listo? La potencia de carga sería 0.45. 0,45 kilowatts. Recuerden, kilowatts. Y U, pues, bueno, el número voy a calcularlo porque está muy molesto de tener eso ahí. 12 por 60 por 3600. Puedo expresarlo o voy a expresarlo de la siguiente manera. 2592 kilojoules. ¿Listo? ¿Cuánto dio esto? A mí me dio 2592 kilojoules. Bueno, listo. Y si se hace ese cálculo, fíjense que aquí ya está kilowatts. Kilo con kilo se cancela. Y por lo tanto esto me queda esto dividido entre, entonces 2592 dividido entre 0.45, 5760 segundos, lo cual se puede ver como dividido esto entre 3600, 1.6 horas. Listo. Un rayo azota el extremo de un pararrayos de acero y produce una ráfaga de corriente de 15.000 amperios que dura 65 microsegundos. El pararrayos mide 2 metros de altura y 1.8 centímetros de diámetro. Y su extremo inferior está conectado a la Tierra con un alambre de cobre de 35 metros de longitud y 8 milímetros de diámetro.
Calcule la diferencia de potencial entre la parte superior del pararrayos de acero y el extremo inferior del alambre de cobre durante la ráfaga de corriente. Listo. Y pues B, determine la energía total que se deposita en el pararrayos y en el alambre por la ráfaga de corriente. Vamos a hacer el numeral 1. Entonces, el numeral A, perdón. Me dice que calcula la diferencia de potencial entre la parte superior del pararrayos de acero y el extremo inferior del alambre de cobre. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aquí empezamos ya a tener un circuito. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, ¿cómo lo puedo pintar? A ver, voy a pintarlo así. Entonces aquí tengo la parte de acero y acá la otra parte, la de cobre, que creo que es más delgada. Sí, es más delgada. Listo. Ahora, con esto, ¿qué puedo hacer? Tengo una corriente circulando, es decir, va a ir una corriente en esta dirección y obviamente I es de 15.000 amperios. Y ahora me pide, puede usar ley de Ohm, por ejemplo, B es igual a I por R. Y este B, ¿cuál es? Es la diferencia de potencial que hay entre esta parte y esta parte. Ahora la cuestión está, o el problema está en averiguar esta resistencia. Entonces, ¿qué pasa? Esta resistencia, ¿a qué sería igual? Entonces, en primer lugar, hay una resistencia debido al acero. ¿Listo? Una vez pase esa resistencia, habrá otra resistencia. ¿Listo? Una resistencia debido al cobre. Y esto se puede ver como 2 voltajes. ¿Por qué es la misma corriente la que está fluyendo por acá? Porque es la misma cantidad de electrones que se está inyectando por este lado. Por lo tanto, esa misma cantidad de electrones debe salir por el otro lado. ¿Listo? Entonces la corriente es la misma. Listo. Entonces, ¿qué es R? Bueno, esta resistencia del acero. La resistencia del acero sería igual a la resistividad del acero por la longitud del alambre de acero dividido entre el área de la sección transversal del alambre de acero. Más, y ahora pues como vieron que yo solo tengo que hacer esto, voy a otra vez a factorizar esto porque lo único que quería hacer que notaran es que aquí hay un voltaje, es decir, el voltaje total es la suma del voltaje que hay de aquí a acá más el voltaje que hay de aquí a acá. ¿Listo? Pero pues no es necesario que lo vean así, solamente era algo que me parecía importante notar. Listo. Y ahora, ¿cuál sería esta resistencia? Sería la resistencia del cobre por la longitud del cobre dividido entre el área del cobre. Listo. ¿Qué cosas tengo? Tengo la longitud del acero, ¿sí? Porque aquí me está diciendo el pararrayos cuánto mide. Me está diciendo el diámetro y también me está diciendo que en su extremo inferior está conectado a tierra con un alambre de cobre de 35 metros de longitud. También me está dando la longitud de este cable. Y también me está dando el diámetro. Entonces solamente tienen que sustituir aquí las cantidades y averiguar cuánto es. Yo lo dejo ahí para que ustedes lo hagan. Y en la parte B, pues resulta que me habla sobre determinar la energía total que se deposita en el pararrayos y en el alambre por la ráfaga de corriente. La energía total, a ver, pues en primer lugar la energía va a ser la potencia por el intervalo de tiempo. ¿Listo? Pero ¿qué es la potencia? La potencia es el voltaje por la corriente y el intervalo de tiempo.
¿Cuál es ese intervalo de tiempo? Pues es los 65 microsegundos que dura eso. Y con eso pueden calcular esa cantidad, la cantidad de energía que se deposita en el alambre por esa ráfaga de corriente. Este problema es interesante porque se prueba o se hace un experimento en donde uno puede ver el por qué las cargas que hay en un conductor son negativas. En 1916, el experimento Tolman-Stewart demostró que las cargas libres en un metal tienen carga negativa y proporcionan una medición cuantitativa de su razón carga-masa. Es decir, ellos en el experimento midieron esta razón. El experimento consistió en tender de una forma, en detener de forma muy abrupta un carrete de alambre que giraba con una rapidez y medir la diferencia de potencial que esto producía entre los extremos del alambre. Es decir, tomaban un carrete básicamente es un cilindro que tenía envuelto alambre, ¿sí? Y este cilindro giraba. Y ellos detenían abruptamente ese cilindro y después miraban la diferencia de potencial que se formaba en el cilindro cuando se detenía. Entonces, me dice que en un modelo simplificado de este experimento considere una varilla metálica de longitud L, o sea, esta varilla de por acá, a la que se le imparte una aceleración uniforme A hacia la derecha, ok. Y al inicio las cargas libres en el metal se retrasan con respecto al movimiento de la varilla y crean un campo eléctrico E en la varilla. En el estado estable el campo, este campo ejerce una fuerza sobre las cargas libres que las acelera junto con la varilla. Me dice que aplique la expresión F igual a M por A las cargas libres con la finalidad de obtener una expresión para Q sobre M en términos de las magnitudes del campo eléctrico inducido y la aceleración A. Ya continuamos leyendo esto. Entonces, a ver, me dice que aplique esta expresión a las cargas libres con la finalidad de obtener una expresión para Q sobre M. A ver, cuando yo acelero esta varilla, por ejemplo en esta dirección, voy a pensar en que las cargas fuesen cositas por ahí que son punticos, y después de empezar a acelerarlas, esas cargas se van a ir hacia atrás. ¿Listo? Como hay una acumulación de carga negativa acá, porque pues obviamente son electrones, entonces aquí hay un menos Q y aquí pues habría Q. Por lo tanto, habría un campo eléctrico apuntando en esta dirección. Listo. Ahora me dice que en el estado estable este campo ejerce una fuerza sobre las cargas libres. O sea, listo. Digamos que espero un tiempo y lo que va a pasar es que este campo eléctrico, a ver, el campo eléctrico, si yo tengo cargas negativas, ¿cierto? Y se formó un campo de este tipo, lo que va a pasar es que va a acelerar ahora las cargas en esta dirección, ¿sí? O sea, las cargas eléctricas después de un tiempo que se acumularon, listo, ya se alcanzaron a acumular. Pero después lo que vamos a tener es que las cargas que no se alcanzaron a acumular empiezan a experimentar una fuerza en esta dirección porque aquí se formó un campo eléctrico. Y me dice que las cargas y dice que además esas cargas libres las acelera. A ver, en el estado estable este campo ejerce una fuerza sobre las cargas libres que las acelera junto con la varilla. Es decir, recuerden, la varilla está acelerándose en esta dirección, ¿listo? O sea, hacia acá hay una A. Pero, y después de un tiempo también voy a tener un campo eléctrico que las va a acelerar
va a acelerar las cargas en esta dirección, es decir que al final no se va a quedar, digamos, esto como cargado eléctricamente con un potencial, y las cargas eléctricas que se quedan libres igual van a acelerar en dirección de A. Ok. Y me dice que aplique la expresión la fuerza es igual a la masa por la aceleración a las cargas libres, con la finalidad de obtener una expresión para Q sobre M en términos de las magnitudes del campo eléctrico inducido E y la aceleración A. Entonces resulta que, listo, después de eso, a ver, no es el cable el que esté acelerando las cargas, sino esta fuerza que se creó aquí. Pero, a ver, resulta que la aceleración que van a experimentar estos electrones es tal que es la misma aceleración del cable. O sea, si hago una sumatoria de fuerzas, como me está diciendo el problema, sobre el electrón, este va a ser igual a ¿sí? El campo eléctrico que se formó por la carga del electrón, que en este caso es Q, ¿cierto? Vamos a ponerle valores absolutos porque ya estoy teniendo en cuenta el hecho de que es un electrón y que por lo tanto está apuntando en esta dirección. ¿Listo? O sea, ya en el análisis está incluido. Si no, pues claro, si yo tuviese en cuenta hacia dónde apunta el campo eléctrico apunta hacia atrás y Q tendría un signo menos que apunta hacia adelante. Entonces, bueno, de hecho lo debo tener en cuenta. Bueno, perdón, voy a quitarlo y sí, voy a tener en cuenta el signo porque pues, a ver, el campo eléctrico apunta hacia atrás. Entonces, sí, bueno, listo. Y voy a ponerle, perdón, voy a ponerle Q, listo. Y esto lo está acelerando junto con el cable, es decir, que tiene la misma aceleración del cable, es decir, la masa del electrón por la aceleración del electrón. Listo. Y a partir de esto, ¿qué es lo que puedo hacer? Fijémonos en que puedo sacar la magnitud de todo. Si yo saco la magnitud a todo, pues lo único que voy a obtener es la norma del campo eléctrico por el valor absoluto de Q, y esto igual a ME, que es positivo, no importa, y la norma de A. Y ahí obtengo la razón que me están pidiendo, es decir, Q sobre ME es igual a A sobre el campo eléctrico. Listo. Vamos a ver el apartado B. Si todas las cargas libres en la varilla metálica tienen la misma aceleración, el campo eléctrico E es el mismo en todos los puntos de la varilla. Con base en este hecho, reescriba la expresión para Q sobre M en términos del potencial B sub BC en los extremos de la varilla. Listo. Entonces resulta que aquí, claro, si supongo que todo el campo eléctrico es uniforme, por aquí voy a tener sí, un campo eléctrico, pero ese campo eléctrico lo puedo asociar con un voltaje, ¿sí? Que en este caso me dice que es el voltaje BC. Claro, pero esto lo tengo que dividir entre la longitud de la varilla. ¿Listo? Entonces, bueno, y pues a esto le estoy quitando el valor absoluto y estas cosas. ¿Listo? Entonces, Q sobre ME es igual a... Voy a quitarle también el valor absoluto, bueno, la norma a y voy a dejarlo así. B sub BC sobre L y L pasa arriba. Listo. Ahora el apartado C. Si las cargas libres son negativas, ¿cuál extremo de la varilla B o C tendrá un potencial mayor? Entonces, fíjense de dónde sale el potencial. Sale de acá. Y hayamos visto que de donde salga el potencial, pues es el punto de mayor potencial. Es decir, este tiene el mayor potencial. Entonces voy a poner que el mayor potencial está en el extremo C. Porque aquí ya había olvidado que esto es BC. El mayor potencial
está en el extremo C. Listo. Hora D. Si la varilla mide 0.5 metros de largo y las cargas libres son electrones, es decir, tienen esta carga y esta masa, ¿cuál es la magnitud de la aceleración que se requiere para producir una diferencia de potencial de 1 milivoltio en los extremos de la varilla? Entonces vamos a ver. Mm, Me está preguntando por la magnitud de la aceleración. Entonces debo despejar la aceleración de la ecuación que obtuve ahí arriba. Eh, entonces la aceleración sería igual a BBC Q sobre ME L. Listo, creo que así ahí lo despejé bien. Y por lo tanto ya tengo que sustituir los valores. Listo, cuando sustituyo los valores pues me da esto. No sé a ustedes cuánto les dé. Acelerar obviamente de una manera circular es más sencilla que acelerar de una manera lineal. Sí, entonces es la verdad mucho más fácil. Entonces no sé si por ese lado vaya el hecho de que me dice analice por qué el experimento real se utilizó un carrete giratorio de alambre delgado en vez de una varilla móvil como en nuestro análisis simplificado. Creo que es por eso.